Ahora viene la parte de articulaciones. Los músculos lo que hacen es mover las articulaciones. Y las articulaciones es la manera en que se relacionan los huesos entre sí. Esas articulaciones pueden tener movimiento o no. Si no tienen movimiento se llaman sinartrosis. Con este, sinartrosis. Si no tienen. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿se acuerdan? La sutura biparietal, esos son sinartrosis. Después tenemos articulaciones que tienen poco movimiento, anfiartrosis. ¿Cómo es? Anfiartrosis, por ejemplo, los cuerpos de las vértebras entre sí. Y por último, las articulaciones que tienen amplios movimientos, como por ejemplo el hombro, ¿no? La articulación del hombro. Esas son diartrosis. ¿Cómo dijo? Diartrosis. D-I. Bueno, ahora vamos a ver de esas articulaciones una en especial que es la articulación temporomandibular, temporomandíbulo-dentaria, que es la que relaciona el hueso temporal a la mandíbula. Esta articulación es una diartrosis porque tiene amplio movimiento y se clasifica de la siguiente manera. En estado dinámico, es decir, cuando la mandíbula está en apertura, en movimiento, es una diartrosis bicondilia. Y en estado de reposo es una diartrosis de encaje recíproco. Es una diartrosis de encaje recíproco. Sí. Fíjense que dice diartrosis bicondilia en estado dinámico. Eso quiere decir cuando la mandíbula está en movimiento, fuera de oclusión céntrica, fuera de posición de reposo. En ese caso es bicondilia, perdón chicos, porque se enfrentan dos cóndilos, el cóndilo mandibular con el cóndilo del temporal. En estado de reposo, cuando está en oclusión céntrica o en posición de reposo, el cóndilo mandibular se encuentra ubicado en la cavidad glenoidea del temporal. Entonces ahí es de encaje, diartrosis, pero de encaje recíproco. ¿Cómo? Bueno, Sí. ¿Qué querés que repita? cuando está en reposo, cuando- el cóndilo mandibular está El cóndilo mandibular se ubica o se aloja en la cavidad glenoidea del temporal. Entonces es de encaje recíproco.
Lo primero que vemos en una articulación son las superficies óseas articulares. Es decir, qué parte del hueso es la que entra en la articulación. En este caso es una parte del hueso mandíbula y otra parte del hueso temporal. Del temporal, lo que entra en la articulación es el cóndilo del temporal, que también le decimos raíz transversa del cigoma, es lo mismo. Y de la cavidad glenoidea del temporal, solo la parte anterior, es decir, la que está por delante de la cisura de Glaser. Ahora vuelvo, Ahora vuelvo al anterior para que puedan copiar. Fíjense, miren acá. Estamos viendo la base del cráneo desde abajo. Este es el cóndilo del temporal, ¿ven? Todo esto. Cóndilo del temporal o raíz transversa del cigoma. Por detrás se ubica la cavidad glenoidea, que es esta, también del temporal. La cavidad glenoidea tiene una cisura de Glaser, que la divide en dos partes, anterior y posterior. Es articular solo la parte anterior. Entonces, superficies óseas articulares, ahora les dejo copiar. Cóndilo del temporal o raíz transversa del cigoma y parte anterior de la cavidad glenoidea. Ahora lo muestro acá. Cóndilo del temporal y parte anterior de la cavidad glenoidea, hasta la cisura de Glaser. Vuelvo, así pueden copiar. Eso será el temporal. En la mandíbula ahora vamos a ver. La parte ósea en la mandíbula es el cóndilo mandibular, ¿se acuerdan? Cóndilo mandibular. Y el cóndilo tiene un cuello y una cabeza. La parte articular está en la cabeza del cóndilo. ¿Qué parte? La vertiente anterior, la cresta, que separa ambas vertientes, y la parte superior de la vertiente posterior. Esa es la parte articular. Ven que dice mandíbula, cóndilo mandibular. Agreguen ahí cabeza del cóndilo mandibular. Y de la cabeza no es toda, sino la vertiente anterior. Tiene como, la cabeza del cóndilo hace como una vertiente, un techo a dos aguas. De ese techo a dos aguas es la vertiente anterior y la parte más superior de la vertiente posterior. La cresta es la cresta que separa una vertiente de la otra. Entonces repetimos, superficies óseas en el temporal, cóndilo del temporal o raíz transversa del cigoma, es lo mismo. Cavidad glenoidea, solo la parte anterior, es decir, la que está por delante de esta cisura, que es la cisura de Glaser. Y del cóndilo,
la vertiente anterior, la cresta y la parte superior de la vertiente posterior. Buen día. Ahí tenemos el cóndilo mandibular, con el número 3 la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal, 1 cóndilo mandibular, 3 cavidad glenoidea, 4 cóndilo del temporal, 5 conducto auditivo externo y el 2 es el disco articular. Esas superficies óseas que anotaron recién están cubiertas por un cartílago de revestimiento. Estamos viendo los componentes de la articulación. Lo primero que vimos, superficies óseas. Ahora vamos a ver los cartílagos de revestimiento que están cubriendo esas superficies óseas. Lo hacen, cubren esas superficies óseas para que estén más capacitadas para resistir las presiones y las fricciones que se producen durante el movimiento. Ese cartílago de revestimiento cubre el cóndilo del temporal y el cóndilo, la porción articular del cóndilo mandibular. No, la cavidad glenoidea no. Porque la cavidad glenoidea es para cuando la articulación está en reposo, entonces no necesita de ese cartílago. Además de estas superficies óseas articulares y cartílago de revestimiento, la articulación tiene partes blandas. Esas partes blandas pueden ser interpuestas o circundantes. Las partes blandas interpuestas son, o es, mejor dicho, el disco articular. Disco articular, si leen de Figun, en Figun lo llama menisco, porque es la denominación más antigua. Antes se le decía menisco y ahora se le dice disco. Es lo mismo. Este disco articular es un disco fibrocartilaginoso, es decir, que tiene cartílago y fibra, fibrocartilaginoso, que tiene una función. La función que tiene es adaptar dos superficies que no adaptan. Acá tenemos el cóndilo mandibular que dibujamos antes. Y arriba tenemos la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Estas dos superficies no adaptan, entonces necesitan de otro elemento blando, en este caso, que haga adaptar esas dos superficies. Entonces tiene una cara superior que es cóncavo-convexa. Cóncavo-convexa y una cara inferior que es cóncava.
El borde anterior es más fino que el posterior. Ahí están los dos iguales, pero el borde anterior, que es este de acá, es más fino que este. Lo vamos a hacer para que les quede bien. Este borde es más fino que este es más ancho, más grueso. Esto es posterior y esto es anterior. Cóndilo mandibular, cóndilo del temporal y cavidad glenoidea. Y este es el disco. Entonces, repito, el disco tiene una cara superior que mira el temporal, que es cóncavo o convexa, porque se adapta a la cavidad glenoidea y al cóndilo del temporal. Una cara inferior que es cóncava, que se adapta al cóndilo mandibular. Un borde anterior más fino que el borde posterior, que es un poco más grueso. Y además tiene dos extremidades, una externa y una interna. Y ahí no las veo, en el dibujo no las veo porque estoy viendo el sentido antero-posterior. Estas extremidades externas e internas se insertan en el cóndilo mandibular, en los tubérculos del cóndilo mandibular. Ahora después les voy a marcar para que se acuerden cuáles son. Ese dato es muy importante. El disco se inserta en los tubérculos del cóndilo mandibular. Al estar el disco insertado en los tubérculos mandibulares, cuando la mandíbula se mueve o el cóndilo mandibular se mueve, el disco también lo acompaña. Es decir, que el disco acompaña al cóndilo en todos sus movimientos. El cóndilo va para adelante, el disco va para adelante. El cóndilo va para atrás, el disco va para atrás. Acuérdense que disco y menisco es lo mismo. Fíjense, lo que está acá en rojo es el disco. Cóndilo mandibular, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, disco articular. Cóndilo mandibular, cóndilo del temporal, cavidad glenoidea y en el medio el disco articular. La única función que tiene el disco es adaptar dos superficies que no son concordantes, es decir, que no adaptan entre sí. Vamos al sistema de ligamento. Esperen que les quiero mostrar algo antes de seguir. Los tubérculos condilios, este y este. Ahí es donde se inserta el disco. En los tubérculos condilios. Entonces la extremidad interna se inserta acá, la extremidad externa se inserta acá. Repito, como el disco se inserta en el cóndilo mandibular, lo acompaña en su movimiento. Si el cóndilo se mueve, el disco también se tiene que mover.
vamos a las partes blandas circundantes, es decir, las que rodean la articulación. El disco es interpuesta, está dentro de la articulación. Estas están rodeando. Partes blandas circundantes forman el sistema ligamentoso, es decir, los ligamentos de la articulación. Este tema que estamos viendo ahora, articulación temporomandibular, es un tema muy importante. En el parcial seguramente va a haber preguntas y cuando vayan a dar el final también les van a preguntar, entre otras cosas, pero ATM seguro les van a preguntar. Y una de las preguntas que se hace, sobre todo en el final, es cuáles son los ligamentos de la articulación. Y ustedes generalmente contestan ligamentos principales y accesorios, sin nombrar el primero. ¿Ven que dice cápsula? Ese es el ligamento más importante, la cápsula. Si ustedes no lo nombran, la respuesta está mal. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos de la articulación temporomandibular? Cápsula, eso es lo primero que dicen. Cápsula, ligamentos principales y ligamentos accesorios. La cápsula rodea a la articulación. Por delante, por detrás, por fuera y por dentro. La rodea. La envuelve. Por eso es una cápsula. Los ligamentos principales refuerzan la cápsula. Profe, ¿cómo es? Rodea. Rodea la cápsula, rodea la articulación, la envuelve por delante, por detrás, por dentro y por fuera. Todo. Los ligamentos principales refuerzan la cápsula y los accesorios son ligamentos a distancia. Es decir, que los accesorios se insertan por fuera de la articulación. Ahora vamos a ir viendo cada uno. ¿Qué tipo de accesorio? Los ligamentos accesorios también se llaman ligamentos a distancia, porque se insertan por fuera de la articulación. Empezamos por la cápsula. Antes de anotar, escúcheme. La cápsula se inserta hacia arriba en el temporal y hacia abajo en el cóndilo mandibular, pero se inserta en lugares específicos, que es lo que dice la diapositiva. Fíjense que dice inserciones en el temporal y empieza a nombrar. Anoten todo y después lo vemos en el dibujo. Por delante en la raíz transversa del zigoma o cóndilo del temporal. Acuérdense que raíz transversa del zigoma o cóndilo del temporal es lo mismo. Por fuera en la raíz longitudinal del zigoma y el tubérculo zigomático. Por detrás en la cisura de Glasser, en el labio anterior de la cisura de Glasser. Y por dentro en la espina del estenoides. Todo eso es en el temporal, menos la espina del esfenoides, que es del esfenoides, ¿no? Y en el cóndilo mandibular se inserta rodeando la superficie articular, y en la parte posterior desciende hasta el cuello mandibular. El cuello del cóndilo, perdón.
dijimos que envuelve a la articulación por delante, por detrás, por fuera y por dentro, está perforada por un músculo. Que es el pterigoideo externo. Músculo pterigoideo externo. Entonces, fíjense, vamos a ver ahora lo que anotaron recién, lo vamos a ver acá. La cápsula se inserta hacia arriba en el temporal y hacia abajo en el cóndilo mandibular. Pero en el temporal se inserta así. Hacia adelante, raíz transversa del zigoma o cóndilo mandibular. Perdón, temporal. Raíz transversa del zigoma o cóndilo del temporal. Eso es hacia adelante. Hacia atrás, labio anterior de la cisura de Glasser o cisura de Glasser. Hacia adelante, cóndilo del temporal, hacia atrás, cisura de Glasser. Hacia afuera, en esta línea, raíz longitudinal del zigoma, tubérculo zigomático, que es esta partecita de acá. Y hacia adentro llega hasta acá, ven, agujero oval, redondo menor, al ladito del redondo menor una espina, espina del efenoides. Entonces, repito. Hacia adelante, raíz transversa del zigoma o cóndilo del temporal. Hacia atrás, labio anterior de la cisura de Glasser. Hacia afuera, raíz longitudinal del zigoma. Y hacia adentro, espina del efenoides. Esto hay que saberlo, porque se pregunta. Y a nivel del cóndilo mandibular se inserta siguiendo, rodeando toda esta superficie y en la parte posterior desciende hasta acá, hasta el cuello del cóndilo. Esa cápsula está perforada por fibras de un músculo que es el pterigoideo externo, que lo vieron hace poco. Cuando vieron músculos de la masticación, vieron que el pterigoideo externo perfora la cápsula para insertarse en el disco articular. Tiene otras inserciones, una de ellas es en el disco articular. Vimos entonces las inserciones de la cápsula. Ahora vamos a ver qué fibras forman la cápsula. Eso que anotaron antes son las inserciones, porque a veces se confunden, les preguntan las inserciones y ustedes contestan esto que viene ahora. Esto son las fibras que forman la cápsula. Y lo que vimos antes, las inserciones. Primero escúchenme que lo explico y después lo anotan. Dijimos que la cápsula rodea la articulación. Tiene dos tipos de fibras. Fibras largas, que van de la superficie ósea del temporal a la superficie ósea mandibular. ¿Sí? Fibras largas, de superficie ósea a superficie ósea. Por dentro de esas fibras largas hay fibras cortas. Esas fibras cortas van de superficie ósea a disco y de disco a superficie ósea. De superficie ósea a disco y de disco a superficie ósea. ¿Se entiende? Si hace falta lo repito, Esta disposición de fibras largas y fibras cortas hace que la articulación quede dividida en dos partes. Una que está por arriba del disco supradiscal y otra que está por debajo, infradiscal. Ahora sí,
Lo que dije está todo acá, pero para que lo entiendan. Para que se confundan más, no sé. ¿Cuál sería esa superficie ósea que va? Las que anotamos antes, ¿te acordás? Lo primero que anotamos fue las superficies óseas, dijimos que eran dos. Una en el hueso temporal y otra en la mandíbula. El hueso temporal era la raíz transversa del cigoma o cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea hasta la cisura del Glaser. Y en la parte inferior la cresta anterior y la parte más superior la vertiente anterior y la parte más superior de la vertiente posterior del cóndilo. Es lo primero que notaste, las superficies óseas. Igual todo lo que digo está en Figún. No hay nada que no esté en Figún. Entonces, de acuerdo a la disposición de las fibras, la articulación queda dividida en dos partes que no se comunican entre sí. Un compartimiento supradiscal y un compartimiento infradiscal. El compartimiento supradiscal se le dice también temporodiscal y el infradiscal mandíbulo-discal. En Figún, en vez de decir supradiscal, dice suprameniscal, porque al disco lo llama menisco. Pero es lo mismo. Acuérdense que disco y menisco es lo mismo. El menisco es una denominación un poco más antigua. ¿Cómo figura en Figún? ¿Ves donde dice supradiscal? Como al disco, Figún le dice menisco, dice suprameniscal. Estamos viendo los ligamentos de la cápsula y de la articulación, y estamos viendo el primero, el más importante, que es la cápsula. Los demás ya son un poquito más cortos. Hasta acá, de la cápsula, ¿hay algo que no se entienda? Miren acá entonces. Cóndilo del temporal, cavidad glenoidea, cóndilo mandibular, disco articular, fibras largas por fuera, fibras cortas por dentro. Las fibras largas van de superficie ósea a superficie ósea y las cortas de superficie ósea a disco y de disco a superficie ósea. De un lado, esto rodea toda la articulación, por delante, por detrás, por afuera y por dentro. Acá estamos viendo en un corte sagital, acá estamos viendo desde de frente. Vemos el temporal, el cóndilo mandibular, el disco, fibras largas, fibras cortas, compartimento supradiscal, compartimento infradiscal. Antes de seguir con esto, vamos a notar una cosa. El cóndilo mandibular, que es este, tiene únicamente dos movimientos. Rotación y traslación. Entonces,
Nombre los movimientos del cóndilo mandibular, ponen rotación y traslación, no ponen apertura, cierre, propulsión, no. Rotación y traslación. Gracias a esos dos movimientos que realiza el cóndilo, la mandíbula tiene un montón de movimientos que vamos a ver dentro de un ratito. Cuando se produce la rotación del cóndilo, actúa el compartimiento infradiscal. Cuando el cóndilo rota, es decir, durante la rotación, actúa el compartimento infradiscal. Durante la traslación, el supradiscal actúa. Rotación y traslación se dan cuenta que es, ¿no? Rotación, traslación. Rota sobre su propio eje. Traslación se traslada. Para adelante, para atrás. Seguimos con los ligamentos. Vimos la cápsula. Ahora vamos a ver los ligamentos principales, que tienen como función reforzar la cápsula. Son tres: ligamento lateral interno, externo, lateral interno, lateral externo y posterior. De estos ligamentos tienen que saber las inserciones. El lateral externo se inserta en el tubérculo cigomático y raíz transversa del cigoma. Y de ahí va al cuello del cóndilo. El ligamento lateral interno va de la espina del efenoides al cuello del cóndilo. Y el ligamento posterior va de la cisura de Glaser al cuello del cóndilo. Pero hay fibras que antes de llegar al cuello del cóndilo terminan en el disco. O sea, aquí viene el ligamento posterior, pero hay fibras que hacen esto. Van al disco. Esas fibras forman el ligamento, el freno discal posterior. Freno discal posterior. Y el freno discal anterior, ¿quién lo forma? No, cuando vieron músculos, pterigoideo externo. El freno discal anterior lo forma el músculo pterigoideo externo, que es el que dijimos que perfora la cápsula para insertarse en el disco. ¿Están anotando todavía? Fíjense de esto, si hay algo que no entienden, me dicen. Solo es esto y ligamentos principales. ¿Cómo? Solo es esto de ligamentos principales. Son tres.
lateral externo, lateral interno y posterior. Fíjense que las inserciones son las mismas que las de la cápsula. Ahora no se las van a acordar porque las anotaron recién. Por dentro la espina del esfenoides. Acá también el interno va de la espina del esfenoides al cuello del cóndilo. Que una vez que estudian las de la cápsula, esto les va a resultar más fácil. Ligamentos principales que refuerzan la cápsula. Ahora vamos a los ligamentos accesorios. Los ligamentos accesorios son ligamentos a distancia. Se insertan por fuera de la articulación. Son 3 también. Ligamento, ven que dice esfenomaxilar, estilo mandibular. Puede ser esfenomaxilar o esfenomandibular. De las dos formas es correcto. Esfenomandibular o esfenomaxilar va de la espina del esfenoides a la espina de Spix. Por eso también se llama interespinoso de Spix. Ligamento interespinoso de Spix. El segundo, estilomandibular. Va de la apófisis estiloides al borde posterior de la rama montante. Y por último, pterigomandibular o pterigomaxilar. Desde el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides al vértice del trígono retromolar. Este último ligamento es el que van a ustedes tomar como reparo cuando den la anestesia del nervio dentario inferior, la anestesia troncular. Van a tomar este ligamento como reparo. Ligamento pterigomandibular o pterigomaxilar. Este último ligamento, pterigomandibular o pterigomaxilar, se llama también aponeurosis buccinato-faringia. Miren acá. Acá tienen la articulación, ¿ven? Esto que rodea la articulación es la cápsula. Todo esto que la envuelve. Y acá tenemos los ligamentos a distancia. Apófisis estiloides, estilo mandibular. Esfenomandibular, de la espina del esfenoides a la espina de Spix. Esfenomandibular o esfenomaxilar o interespinoso de Spix. O largo de Morris también. Y acá faltaría uno que va del gancho del ala interna de la apófisis pterigoides al vértice del trígono retromolar. Este es el pterigomaxilar o pterigomandibular o aponeurosis buccinato-faringia. Acá vemos lo mismo. Estilo mandibular. Este es el más fácil de distinguir. La apófisis estiloide al borde posterior de la rama montante. Esfeno maxilar o esfenomandibular. Esto que pasa por acá rojo es una arteria maxilar interna. Acá veo la articulación, la cápsula. Ya, esto lo estoy viendo por dentro y esto lo veo por fuera. Estilo mandibular, cápsula. Nos queda por último las sinoviales. Las sinoviales son membranas que
que tapizan los compartimentos supra e infradiscal. Esas membranas segregan un líquido sinovial. Es decir, que el disco está en un medio líquido. La presencia de ese líquido es fundamental para el funcionamiento de la articulación y para la nutrición del disco. Si este líquido se pierde, puede ser por ejemplo en un accidente, que se pierda el líquido sinovial, el disco muere. Fíjense, este es el disco, compartimento supradiscal, compartimento infradiscal. Acá lo mismo, supradiscal, infradiscal. Y acá igual, disco, compartimento supradiscal, compartimento infradiscal. Esto ya lo notaron antes. Movimientos del cóndilo mandibular, rotación y traslación. Bueno, el líquido está en los compartimentos. En esos compartimentos está el líquido. Movimientos del cóndilo mandibular, rotación y traslación. Durante la rotación actúa el infradiscal, durante la traslación el supra. Y ahora vamos a ver, lo que tenemos que ver ahora, hasta ahora vimos la anatomía de la articulación. Ahora vamos a ver la función, es decir, la dinámica mandibular. Para entender la dinámica mandibular vamos a definir dos posiciones primero. La primera posición es la posición de oclusión céntrica. Si yo les digo a ustedes muerdan, esa posición en la que están mordiendo es oclusión céntrica. La vamos a definir como la posición de máxima intercuspidación. Máxima intercuspidación, es decir, cuando hay la mayor cantidad de contactos entre el arco superior y el arco inferior. Eso es oclusión céntrica. Es una posición dentaria, porque los que tienen contacto son las piezas dentarias, superiores con las inferiores. ¿Se entiende eso? Oclusión céntrica. Tengo la mayor cantidad de puntos de contactos entre el arco superior y el inferior. Eso es una cosa. Relación céntrica es una cosa distinta. La relación céntrica es una posición esqueletal, no dentaria. En la relación céntrica, el cóndilo mandibular se ubica en la posición más superior y media en la cavidad glenoidea. Esa es la relación céntrica. El cóndilo mandibular se ubica en la posición más superior y media en la cavidad glenoidea. ¿El cóndilo se ubica? En la posición más superior y media. Algunos dicen superior, media y posterior en la cavidad glenoidea, a partir de lo cual se pueden realizar los movimientos de lateralidad. Entonces, la oclusión céntrica es dentaria y la relación céntrica es esqueletal. En un paciente pueden coincidir las dos o puede que no.
dinámica mandibular es los movimientos que realiza la mandíbula, ya no el cóndilo, sino toda la mandíbula. Estos movimientos se estudian de a pares, es decir, un movimiento de ida y otro de vuelta. Por ejemplo, descenso y ascenso, apertura, cierre. Empezamos con el movimiento de apertura o descenso. ¿De quién? De la mandíbula. Abran la boca. Eso es descenso, ese movimiento. Bueno, ahora lo vamos a explicar. La mandíbula se desplaza en sentido caudal, quiere decir hacia abajo. Se produce la apertura. Para que ese movimiento se produzca, descenso de la mandíbula, el cóndilo primero rota y después se traslada. En la primera parte del movimiento rota y después se traslada desde la cavidad glenoidea hasta... Vamos a hacerlo acá. El cóndilo está acá, en la cavidad glenoidea. Tenemos la boca cerrada. Vamos a abrir la boca. El cóndilo primero se rota y después se traslada. Viene para acá. Se enfrenta cóndilo con cóndilo. Por eso es bicondilia la articulación. Desde la cavidad glenoidea Hasta enfrentarse con el cóndilo del temporal. Para que este movimiento se produzca, tienen que actuar los músculos depresores de la mandíbula. Los músculos depresores son los supraioideos. Donde dice supraioideos, eso debería estar en negrita, porque son los más importantes. Colaboran los pterygoideos externos, pero importantes, y lo que les van a preguntar, ¿cuáles son los depresores? Los supraioideos. Los vimos el viernes pasado, los supraioideos. Los voy a volver a nombrar para que se acuerden. Son 4 pares de músculos: bigástrico, miloioideo, genioideo y estiloioideo. Ahora vamos a la vuelta. Estamos con la boca abierta y volvamos a cerrarla. Eso es cierre o ascenso. En la apertura, la mandíbula se desplaza en sentido caudal, es decir, hacia abajo. Ahora, la mandíbula se desplaza al revés, en sentido cefálico, hacia la cabeza, hacia arriba. Por eso es ascenso. El cóndilo hace los mismos movimientos que antes, pero primero se traslada y después rota. Es decir, el cóndilo está acá, enfrentado acá con este, ahí. Primero se traslada hacia atrás y después rota, al revés que antes. Para que este movimiento se produzca, tienen que actuar los músculos elevadores. ¿Cuáles son? Ahí está, temporal, macetero y pterigoideo interno. Chicos, que falta poco ya, Anoten, elevadores para no olvidarse. Temporal, macetero y pterigoideo interno.
poner esa mandíbula? Los elevadores, Sí. temporal, macetero y pterigoideo interno. El temporal es el que está en la región temporal, que es como un abanico. Macetero está por fuera de la rama montante y pterigoideo interno por dentro de la rama montante. Esos son los tres, son elevadores. Volvimos a oclusión céntrica. Ahora vamos a llevar la mandíbula hacia adelante. De oclusión céntrica hacia adelante, pero sin abrir la boca. La mandíbula hacia adelante. Manteniendo el contacto dentario. Eso se llama propulsión. Dice, la mandíbula se desplaza hacia adelante, movimiento contactante y deslizante. ¿Eso qué quiere decir? Que la mandíbula se desplaza hacia adelante sin abrir la boca, siempre con contacto dentario. ¿Por qué lo necesitaríamos? ¿Sí? Claro. Para realizar ese movimiento, los cóndilos mandibulares se deslizan por la vertiente posterior del cóndilo del temporal. Como que se destraba la mandíbula. Fíjense que cuando ustedes llevan la mandíbula hacia adelante, no pueden hacer contacto con incisivos y molares todo al mismo tiempo. O tocan los incisivos o tocan los molares. Eso se llama oclusión, eso no lo anoten ahora para que ustedes lo sepan. Oclusión mutuamente protegida. Los dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores a los anteriores. Cuando hay oclusión de los posteriores, no hay de los anteriores. Cuando hay de los anteriores, no hay de los posteriores. Pero eso lo van a ver en el segundo cuatrimestre. ¿Qué tienen que saber ahora? Propulsión es el movimiento hacia adelante de la mandíbula, de oclusión céntrica hacia adelante. Y para que este movimiento se produzca, se tienen que contraer ambos pterigoideos externos. Cuando digo ambos, es el del lado derecho y el del lado izquierdo, al mismo tiempo. Se contraen los pterigoideos externos, de un lado y del otro. En FIBUM van a ver que dice contracción simultánea, que quiere decir en el mismo momento, y sinérgica, con la misma fuerza de un lado que del otro. ¿Se entiende este movimiento? Propulsión hacia adelante. ¿Quién actúa? Ambos pterigoideos externos. Vamos a volver ahora, estamos adelante, propulsión máxima, volvemos a oclusión céntrica. Ese movimiento de vuelta se llama retropulsión. Es el movimiento contactante y deslizante de regreso a oclusión céntrica. Los pterigoideos externos que se habían contraído ahora se relajan. Y se contraen las fibras posteriores del temporal, que son las horizontales. Los vientres anteriores del bigástrico y los gemioideos. Todos esos tres llevan la mandíbula hacia atrás. Fibras posteriores del temporal, vientre anterior del bigástrico y gemioideos. Ahora vamos a ir a los movimientos fuimos para
adelante para atrás. Y ahora vamos a ir hacia los lados, derecho e izquierdo. Los movimientos de lateralidad se llaman movimientos de diducción. También es un movimiento contactante y deslizante hacia uno u otro lado. Hay dos tipos de lateralidad. Si yo les digo a ustedes, desplacen la mandíbula hacia el lado izquierdo o derecho, elijan ustedes un lado y desplazan la mandíbula. Ese movimiento es lateralidad centrífuga, porque me voy del centro. Y la vuelta a oclusión céntrica es lateralidad centrípeta, porque vuelvo al centro. Entonces, lateralidad centrífuga, la mandíbula se desplaza de oclusión céntrica hacia la lateralidad, es decir, hacia un lado, derecho o izquierdo. Y lateralidad centrípeta es cuando la mandíbula de ese lado al que se desplazó vuelve a la oclusión céntrica. ¿Eso se entiende? Vamos a hacer una lateralidad centrífuga, es decir, vamos a ir hacia un lado, vamos a elegir el lado izquierdo para describir el movimiento. Si yo desplazo la mandíbula hacia el lado izquierdo es el lado de trabajo y el otro el lado de balance o balanceo. En el lado de trabajo se van a enfrentar las cúspides vestibulares superiores con las inferiores. En cambio, en el lado de balance, las palatinas superiores se van a enfrentar con las vestibulares inferiores. Importante para que se acuerden, lateralidad centrífuga es cuando yo voy del centro a uno de los lados. El lado hacia el que voy es el lado de trabajo y el otro es el lado de balanceo. Eso es lo que se tienen que acordar. ¿Y qué músculo es el que actúa? Esto sí, anótenlo, aún los que no están tomando apuntes lo anotan también. Si la mandíbula se desplaza hacia el lado izquierdo, se contrae el pterigoideo externo del lado derecho. Es decir, siempre se contrae el del lado opuesto. Pterigoideo externo, no interno, externo del otro lado. Sí, ahí vamos otra vez. Cuando la mandíbula se contrae, se desplaza hacia la lateralidad izquierda, vamos a poner un ejemplo, se contrae el pterigoideo externo del lado opuesto, es decir, el derecho. Esto, si hay alguien que no lo entiende, lo repito las veces que haga falta. ¿Se entiende eso? Es el pterigoideo externo del otro lado al que se contrae. Ahora vamos a hacer el otro ejemplo. Si la mandíbula se desplaza hacia el lado derecho, se contrae el pterigoideo externo del lado izquierdo. ¿Se contrae o se desplaza? La mandíbula se desplaza, el músculo se contrae. ¿Se entiende eso? Para que la mandíbula se mueva, el músculo se tiene que contraer. La mandíbula no se contrae nunca porque es hueso, no se puede contraer. Contraer es hacerse más chiquito. Abajo ven que dice actúa el pterigoideo externo del lado opuesto.
Y el miloioideo del lado opuesto también es el que colabora, pero en realidad lo que ustedes tienen que acordar es el pterigoideo externo del lado opuesto. Eso es lo más importante para la lateralidad. Entonces, retomamos. Propulsión era cuando yo llevaba la mandíbula hacia adelante. Ahí se contraen el derecho y el izquierdo, los dos juntos al mismo tiempo. Cuando se contrae uno solo es la lateralidad. Lateralidad derecha se contrae el izquierdo, lateralidad izquierda se contrae el derecho. ¿Se van a acordar? Sí, se van a acordar. Esto, anoten lo que les digo para no confundirse. Ven que dice movimiento de lateralidad centrípeta. Estamos volviendo. Fuimos a la izquierda, bueno, volvemos a oclusión céntrica. El pterigoideo externo se relaja. Y se contraen las fibras posteriores del temporal derecho. Lo otro, lo del pterigoideo externo es lo que se tienen que acordar. Eso es lo más importante. Se contraían las fibras. Lo del temporal. O sea, el pterigoideo externo se relaja y se contraen las fibras del temporal derecho, las posteriores. Pero eso no es tan importante como lo que vimos antes. Importante es porque cuando masticás moves todos los músculos, pero para lo que tienen que saber para el examen, me refiero. Seguimos. Vamos a ver ahora dos movimientos muy pequeñitos, intrusión y extrusión. Para entenderlo, ustedes están en oclusión céntrica, muerdan. Si yo les digo muerdan más fuerte, contraen más los músculos elevadores, eso es intrusión. El diente se intruye dentro del alvéolo. La mandíbula no se mueve. El diente se intruye dentro del alvéolo. ¿Cuál es la distancia de ese movimiento? Lo que le permite el ligamento periodontal. Intrusión. ¿Ven que dice leve hundimiento de los dientes en los alvéolos? Cuando ustedes están con la boca cerrada y de golpe muerden más fuerte. Porque están pensando en la pregunta del examen. Cuando ven la pregunta, no puede ser que estén tomando esto. Bueno, ahí es cuando se dice intrusión. Pero es sin movimiento, o sea, fija La mandíbula está fija, se estudia como movimiento mandibular, pero en realidad es un movimiento del arco dentario y la mandíbula está quieta. Para que este movimiento se produzca, se contraen los elevadores, que los vamos a nombrar otra vez para que no se confundan. Macetero, temporal y pterigoideo interno. ¿Cómo era? Elevadores, macetero, temporal y pterigoideo interno. Estamos mordiendo fuerte, relajamos los músculos elevadores, pero sin que actúen los suprayoides, sin abrir la boca. Relajamos solamente y quedamos en oclusión céntrica. Eso es extrusión. Los dientes siguen en contacto, pero sin esfuerzo. Ahora vamos a, ya falta poquito, chicos. Otro movimiento, retrusión. Fíjense que los movimientos parten siempre de oclusión céntrica, por eso es la posición que nombramos primero. Retrusión. De oclusión céntrica voy hacia atrás.
Es un movimiento muy pequeño y que algunos no lo pueden hacer. De oclusión céntrica hacia atrás. Actúan las fibras posteriores del temporal. Acuérdense que las fibras posteriores del temporal son horizontales. Fibras posteriores del temporal, vientre anterior del bigástrico y genioideo. Esos son los que llevan la mandíbula hacia atrás. Y los elevadores mantienen el contacto dental. Pero los que actúan son fibras posteriores del temporal, vientre anterior del bigástrico y genioideo. Estamos atrás, volvemos a oclusión céntrica, eso es protrusión. Estoy en retrusión y vuelvo a oclusión céntrica. Siempre que llevo la mandíbula hacia adelante necesito de los pterygoideos externos. La suma de todos estos movimientos que vimos hasta ahora se llama circunducción y es durante la masticación se realizan estos movimientos de manera combinada. O sea, se clasifican solo para estudiarlo. Después, cuando comemos no estamos pensando, llevo la mandíbula de tallo. Se hace automáticamente. Esta es la última, pero antes de que se apuren a ir al recreo. Elevadores, macetero, temporal y pterygoideo interno. Elevadores, cierran la boca. Yo cierro la boca, uso esos músculos. Si quiero abrir la boca, descenso. Depresores son los supraioideos. Si llevo la mandíbula hacia adelante, pterygoideos externos, de los dos lados. Si hago lateralidad, pterygoideo externo del lado opuesto. Y si llevo la mandíbula hacia atrás, fibras posteriores del temporal, vientre anterior del bigástrico y genioideo. Eso es lo que tienen que tratar de no equivocarse, porque suele haber errores en ese. Supraioideos y corresponden elevadores, no. Es un error grueso. Bueno, el miércoles de esto van a tener la clase de repaso. A esta clase de hoy la estudian del apunte que tomaron y después leen del libro. Siempre amplíen del libro para que se acuerden más. Cuando vayan al libro, en la primera parte les va a dar ejemplos de articulaciones, suturas, esquindilesis. Eso se hace en un cuadro, anotan sutura y un ejemplo. Esquindilesis, un ejemplo. De cada articulación, un ejemplo. Eso es lo que tienen que saber. Y vamos a dividirnos el viernes que viene al revés de como el otro día. Es decir, creo que hasta Mayral que dieron primero. Los que dieron primero dan a las 10 y los otros más temprano. Les digo para que tengan un poquito más tarde los primeros de la lista. Si tienen alguna duda sobre eso, me preguntan. Hacemos un recreo.